Siguiente, ahora vamos a ver el botón para modificar los datos. Pero antes de ver la modificación de datos, vamos a quedarnos un ratito aquí en el botón guardar, en el Action Performance del botón guardar, y vamos a ejecutar para ver cómo está funcionando. Le damos entonces a Run, agregamos un nuevo valor, tipo 7, guardar, sí, aceptamos, y nuestro campo aquí vemos que se queda nuevamente habilitado. Mi botón guardar se queda nuevamente habilitado. ¿Y qué pasa si yo le doy guardar? Vamos a ver qué pasa. De todas formas, él va a tomar esos espacios vacíos y va a insertar valores vacíos, y ella me da un error dentro de mi base de datos. ¿Por qué? Porque no puede haber un código vacío, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer para resolver esto es llamarle a ese método de deshabilitar botones. Primeramente, deshabilitar botones, y sería la opción número 2 en este caso, que lo que hace la opción 2 es habilitar los botones luego de que se graben, porque estaban, vamos a decirle, apagados los botones de imprimir, eh, agregar y eliminar. Entonces, esos, y agregar también, agregar, borrar, modificar, imprimir, estaban deshabilitados. Entonces, para que se habiliten esos botones luego de guardar, utilizamos la opción 2, y antes de eso, luego del método guardar, le vamos a llamar al método de deshabilitar inicio, que lo que hacía el deshabilitar inicio era bloquear los botones y los campos de textos. Entonces le agregamos estos dos métodos a nuestro guardar, y vamos a ver cómo está funcionando ahora. Le damos a agregar, vamos a darle el depo 8, guardar, sí, aceptar, y efectivamente se deshabilitaron estos botones y se quedaron ya habilitados los demás. Entonces, ahora sí, ya vamos a nuestro botón modificar. Para programar el botón modificar, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos al botón agregar. En este caso, vamos a presionar doble clic dentro del botón modificar, o clic derecho, Events, Action Performance. Entonces, en el Action Performance de ese botón, lo primero que vamos a hacer es vamos a cambiar el valor de la operación. En este caso, operación va a ser igual a modificar. Entonces, reasignamos esa variable con modificar y le llamamos seguidamente al método de deshabilitar botones. En este caso, la opción 1, ¿verdad? Para que se deshabiliten todos los botones, para que no se pueda tocar otro botón durante el tiempo, durante el momento que se está manipulando o realizando el evento de modificar, ¿verdad? Lo siguiente a eso va a ser que el sistema me va a solicitar que el usuario ingrese un código para poder ser editado, ¿verdad? Entonces vamos a emitir un mensaje, jopane.show message dialog, y ahí vamos a ingresarle lo que necesita, ¿verdad? Ingrese un código para el depósito que desee modificar. Entonces, para ingresar un código, entonces necesariamente tenemos que habilitar nuestro campo código. Para eso, el txt-code, vamos a hacerle que sea habilitado, set enable true, y el focus que se vaya ahí. Bueno, ya tenemos entonces eso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear un método que haga esa consulta, que busque el, el valor dentro de ese campo código. O sea, dentro de este lugar nosotros vamos a ingresar eh, un código, ¿verdad? Que va a estar dentro de lo que ya tenemos, y
Posterior a eso, lo que tiene que suceder es que se tiene que escribir la descripción de ese código que yo introducí ahí en este campo de texto para poder modificarlo, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a crear un método que haga esa búsqueda. Entonces, vamos hasta request focus, nada más. Vamos hasta el último método que creamos y vamos a crear ahí abajo entonces un método para buscar un depósito. Entonces, nuevamente vamos a utilizar un string SQL, private void, buscar depósito, y aquí vamos a utilizar un string SQL. Dentro de este string SQL vamos a cargar otra consulta, que en este caso va a ser entonces select descript as, le voy a encerrar eso dentro de un alias, descripción from depósito. Y acá lo que voy a hacer siguiente es le voy a concatenar mientras el code depósito sea igual a qué. Esto tiene que ser igual a lo que está dentro del campo txt código. Punto, ya sabemos que para traer valores utilizamos el getText. En este caso yo no le agregué ninguna comilla simple, ¿por qué? Porque es un código, entonces no necesita el código tener esa comilla simple. Lo que sí, vamos a separar un poco acá para que sea un poco más, para que se quede un poco más entendible el código. Luego de tener nuestra consulta, lo que vamos a hacer es, así como habíamos hecho en ese método para insertar datos, vamos a imprimir también acá un mensaje dentro de la consola para que veamos si hay algún error. Entonces print ln y ahí le vamos a pasar el SQL para que me muestre si hay un error o si no hay un error dentro de esa consulta. Luego de eso, lo que vamos a hacer ya es cargar esos datos. Entonces el result set va a ser, o el resultado va a ser igual a con punto, siempre vamos a utilizar el listar, y luego de listar tenemos que traer los nuevos valores. Entonces utilizamos el next y ahí encerramos con try catch, y lo siguiente que hacemos entonces ya es cargar dentro del campo descripción el valor que corresponde a esa descripción que ingresamos su código, ¿verdad? Entonces txt-descript punto, ya sabemos que para enviar datos utilizamos el ctext de rs.getString, y el string que queremos es ese alias de depósito que habíamos hecho en nuestra consulta. Entonces de esta forma ya tenemos nuestro método que lo que va a hacer es cargar con valores nuestro campo. Entonces, seguido a eso, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar ya este método de buscar. ¿Y en dónde vamos a utilizar ese método? En el action performance del txt código. Entonces, aquí, clic derecho, events, action performance, y ahí vamos a utilizar ese código. Entonces, vamos a hacer una condicional, una condición, ¿verdad? Si el método es borrar, ¿verdad? Vamos a hacer primero una condición porque ese campo txt código action performance vamos a usar para dos opciones. Una si la operación es borrar y otra si la operación es editar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero si borrar punto equals operación, ahí vamos a hacer el btn guardar punto set enable true,
Vamos a habilitar el botón guardar y el btn guardar le enviamos el foco. Si no era ese el método, si no era borrar, porque borrar ya no me va, ya no es necesario que escriba dentro de ese campo de descripción, sino que es seleccionar el código que desea eliminar y ya se elimina, ¿verdad? A diferencia de modificar, que yo necesito tener ese campo de script activo como para poder hacer la modificación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que preguntamos. Si la opción era borrar, entonces directamente enviar el focus y habilitar el botón guardar. Si no, si la opción no era, entonces ahí le llamamos a nuestro método buscar depósito y deshabilitamos, vamos a dejar deshabilitado ese campo de código que recientemente estaba habilitado para ingresar el código. Entonces vamos a deshabilitar para que no pueda ingresar otro código ahí el usuario, ¿verdad? Entonces deshabilitamos el código y habilitamos el campo de script y nuevamente enviamos ahí el cursor txt de script. Ahí entonces le enviamos a ese campo el focus y vamos a ver ya ahora cómo se comporta. Le damos clic derecho, ejecutar. Vamos a darle botón modificar. Me aparece ingrese un código para el depósito que desee modificar. Se va efectivamente ahí. Le voy a pasar el código número 2. Le vamos a dar un enter aquí y me da un error. Vamos a ver qué es el error. Vamos para la ejecución y me dice cerca de es igual, hay un error. Vamos a mirar entonces nuestro código. Entonces vemos aquí el error. En primer lugar dice select descript as description from depósito where. Aquí tenemos un error porque está muy junto esto, entonces le vamos a dar un espacio. Vamos a probar nuevamente. Entonces modificar, ingresamos el código, nuevamente me dio un error. Dice the column name depósito was not found. Ahí vemos que tenemos este depósito y no corresponde, tenía que ser as descripción, o sea que es descripción lo que tenemos que cargar en ese campo. No existe efectivamente ese parámetro en la consulta. Entonces vamos a ejecutar. Nuevamente modificar, ingresamos el código. Ahí ya no nos dio el error y efectivamente ya vino el valor dentro de ese campo de script. Entonces aquí nosotros podemos modificar esto y le damos a enter y ahí se va a habilitar entonces ya la opción de guardar, que en este caso no va a funcionar. Desea modificar sí, porque la operación ya es modificar, pero todavía no tenemos ese evento de modificar. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a programar nuevamente el método guardar. Vamos a agregarle ya esa opción de actualizar. Entonces para eso nos vamos hasta nuestro método guardar, sería este. Entonces vamos a situarnos aquí en donde está el fin de nuestro agregar y ahí vamos a agregarle otro if. Ahí entonces vamos a hacer ya la consulta si es modificar. Entonces si modificar punto equals operación, abrimos y cerramos las llaves. Vamos a separar un poco.
operación. Y ahí va a cambiar nuestro SQL. Entonces SQL va a ser igual, en este caso ya a un update. Entonces sería update, el nombre de mi tabla, que en este caso va a ser depósito, set de script, que es mi campo. Este va a ser igual a, vamos a abrir aquí la comilla simple y vamos a concatenar lo que contiene nuestro campo txt de script. Punto getText punto to uppercase, para que lo convierta a mayúscula, o para que al actualizar se actualice también en mayúscula. Y luego aquí vamos a cerrar la comilla simple. Cerramos la comilla simple y ahora le agregamos la condición que es el where. Mientras, entonces, el código del depósito sea igual a mi campo código. Vamos a agregarle ahí un espacio, txt código punto getText. Y eso sería todo. Lo que me falta concatenar es el fin de, aquí abrí una comilla y este es el fin de esa comilla. Entonces aquí ingresé el código del depósito y ahí cerré el código del depósito. Entonces siempre hay que fijarse en las comillas para no tener ningún error, ¿verdad? Y por si existe algún error, entonces vamos a utilizar nuevamente ese system.out_print para visualizar. Es muy útil ese system.out_print, porque si no, no sabemos cuál es el error que tuvimos. Y le vamos a pasar el SQL ahí para que me imprima lo que está haciendo. Y luego de eso emitimos un mensaje nuevamente. Se ha modificado correctamente. Se ha modificado correctamente. Y luego el botón guardar. Como ya vimos que este en este caso es un método en realidad. Entonces este método asociamos a este botón guardar. Entonces luego de hacer el guardado, él ya hace otra vez el deshabilitar inicio, limpiar campos, limpiar tabla, cargar grilla, ¿verdad? Actualiza la tabla y deja los botones ya habilitados como debe estar. Entonces ya no es necesario poner otra vez los métodos de deshabilitar o de limpiar después del guardar, porque está todo dentro de un mismo método que sería guardar. Entonces acá hacemos la condicional, si es agregar y si es modificar. Entonces eso sería la opción de modificar y vamos a ver su funcionamiento ahora. Entonces le damos a modificar, me dice que ingrese un código, voy a ingresar un código, en este caso voy a ingresar el 2 nuevamente y me aparece ahí depósito 2, le voy a poner 22, le damos a guardar. ¿Desea modificar? Sí, se ha modificado correctamente y automáticamente ya me cambió a mi depósito 22. Muy bien, entonces esto sería todo el método de modificar datos.